Bien, como les dije, el título de la predicación en esta mañana es el mismo que el lema del aniversario, una iglesia influyente. No sé cuántos de ustedes, incluso los niños, quiero preguntarles, jóvenes, qué les parece o qué piensan cuando cuando se escucha la palabra influyente. Y quiero decirles que esa palabra quiere decir esto, que tiene la capacidad de provocar un determinado efecto o de ejercer un poder o predominio en algo o en alguien, ¿sí? Influyente. Una iglesia influyente tiene la capacidad de provocar determinado efecto en aquellos a los cuales se dirige. Iglesia influyente. La palabra influyente tiene como significado esos términos. Y lo contrario, me llamaba la atención, lo contrario a influyente o el antónimo de influyente es desprestigiado. Desprestigiado. Y en eso quería que meditemos en nuestros días, hermanos, ya sea en cualquier nivel, ya sea nacional, local o internacional. ¿Cómo creen ustedes que es conocido, que es visto, o cómo creen ustedes que perciben las personas a la iglesia? Cuando escuchan decir iglesia, no importa de qué denominación, no importa qué religión, no importa, en el mundo entero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ustedes antes percibían cuando escuchaban hablar de iglesia? Ya sea católicos, ya sea evangélicos. ¿Ustedes podrían afirmar que la iglesia se conoce como una institución de influencia hoy en día? ¿O más bien como una institución que ha sido desprestigiada? Influyente es un concepto, lo contrario a influyente es desprestigiado. Pero, ¿cómo es que percibe la gente? ¿Cómo es que percibíamos nosotros a la iglesia? Obviamente, por lo menos no sé ustedes, yo no quería saber nada con la iglesia, no quería acercarme a una iglesia evangélica, porque para mi forma de ver, la iglesia había sido tan manipulada, tan desprestigiada por pastores manipuladores. Yo ignorando de la Biblia, pero sin embargo me hacía el sabio y decía, no, porque estos pastores son todos ladrones, son todos unos chantas, y el Señor me llamó al pastorado. Pero bueno, la iglesia, desde el punto de vista mío, mientras analizaba esto, decía, la iglesia hoy por hoy ya no tiene la influencia que tuvo en sus inicios. Hoy en día decimos iglesia, prácticamente cualquiera se puede burlar de la iglesia, ha caído en un desprestigio por las falsas enseñanzas, por las falsas vivencias de personas que asisten a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces me preguntaba yo, ¿qué necesita la iglesia para ser influyente o más bien para volver a ser influyente? Si ha perdido esa influencia, como nos contaba ayer el hermano, han habido momentos donde habían los Wesley, donde estaban los Lutero, donde estaban los Calvino, donde estaban los Knox, todas esas personas que Dios usó, porque esas personas despertaron, abrieron sus ojos a la realidad de la palabra de Dios y por amor a Dios, por amor a su palabra, ellos se daban, proclamaban, hablaban, enseñaban, traducían la Biblia para que toda gente pudiera conocer a Dios. Pero conocemos también la historia y no siempre fue así. Entonces, ¿qué necesita la iglesia para volver a ser influyente? Y escuchen el pensamiento del mundo. Según el mundo, para ser influyente a gran escala, es imprescindible gozar de una cierta fama o popularidad. Dice ellos, ya que de lo contrario la sociedad no estaría al tanto de sus pensamientos, palabras o acciones. Sigue la información. Actualmente suele utilizarse, los jóvenes van a estar más familiarizados con esto, el término de influencer
para referirse a quien es influyente en las redes sociales. Se trata de usuarios, o sea, se trata de personas que tienen millones de seguidores en Instagram, y no sé si lo voy a pronunciar bien, en Twitter, no sé cómo lo pronuncian, ¿no? Bueno, en Instagram, en Twitter y también en otras plataformas de internet. Entonces miden su popularidad, su influencia por la cantidad de seguidores que tienen. Entonces debemos preguntarnos, ¿es esto lo que necesita la iglesia para llegar a ser influyente en estos días? ¿Es la internet? ¿Es ser conocidos, ser famosos o cristianos youtubers para que nosotros podamos darnos a conocer al mundo? ¿Es lo que necesitamos? Entonces el apóstol Pablo nos va a dar lo que la iglesia necesita para ser influyente, lo que no debe perder de vista, lo que debe volver a atesorar cuando la iglesia dejó de ser influyente. Entonces, lo primero que vamos a ver que para ser una iglesia influyente debemos primeramente alinearnos con los parámetros de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 19 en adelante, dice ahí: pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En esta mañana no es mi intención hacer una exégesis e ir versículo tras versículo escarbando en todo, porque no estoy haciendo una predicación expositiva de esto, sino más bien es poder encontrar esa intención que el apóstol Pablo tenía para estos hermanos en Corinto. Entonces, antes de examinar algunos de estos versículos, vamos a ponernos un poco en contexto para ver por qué Pablo está hablando de estas cosas. Corinto, en su tiempo de auge, por un lado tenía la fama de prosperidad comercial, pero por otro era la guarida de todo lo malo. Ellos tenían un lugar que se llamaba el Acrópolis, en la cual estaba puesto ahí el gran templo de Afrodita, la Venus griega. Era la diosa del amor, lugar donde se cometían perversidades en nombre de esa diosa. Por otra parte, Corinto llegó a ser sinónimo no solo de riqueza y de lujo, sino también de borracheras, libertinaje y degradación. En este lugar se realizaban los juegos hídmicos, eran también extremadamente fanáticos de la sabiduría humana, la elocuencia, la retórica y muchas cosas más que vamos a ver más adelante. Es en este escenario, hermanos, que el apóstol Pablo en Hechos 18 llega a Corinto. Y este Pablo, que venía viajando, llega a este lugar con un mensaje que decía que hablaba de un Cristo crucificado y resucitado. Este mensaje fue aceptado por varios corintios, creyeron a ese mensaje que Pablo predicaba, y así como en Tesalónica, hermanos, Corinto fue trastornado por el evangelio. Fue la predicación por medio de Pablo y el poder del Espíritu Santo que influenció a los corintios y se estableció en este lugar una iglesia. Pero al tiempo de su partida, una vez que Pablo dejó Corinto, él es informado por una familia que la iglesia estaba dejando de ser influencia, en cambio estaba siendo influenciada por personas con ideas nuevas, que parecían sabias, interesantes, atractivas, pero que incluso estaban arrastrando a muchos
a buscar o a dividir la iglesia buscando sus predicadores favoritos, generando así una división. ¿Se dan cuenta? La iglesia funciona cuando alguien que teme al Señor no necesita al Señor de una multitud. El Señor necesita de hombres fieles. El Señor prepara a hombres fieles. No necesita, prepara a hombres fieles para sostener la verdad. Pero Pablo se había ido de Corinto, entonces ahí el enemigo hace que distintas personas entren en esta iglesia. ¿Para qué? Para frenar la influencia y el avance del cristianismo y así provocar contiendas en esta iglesia. La iglesia de Éfeso, los hermanos eran hombres y mujeres que habían recibido los dones del Señor, si ustedes leen toda la carta de los Corintios. Y en el versículo 11 de este capítulo dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Se dan cuenta cómo esta iglesia sana, establecida en un lugar, estaba siendo tentado a acomodarse a qué? A la cultura, a esa cultura actual en ese momento, y corría el riesgo de dejar de ser una iglesia influyente? Hermanos, la cultura estaba preparada, como vamos a ver algunos datos de historiadores. En ese momento a la gente común, ¿qué hacían? Les gustaba escuchar a un grupo de personas, a otros, y se iban acomodando según lo que les placía a cada uno. Este maestro me gusta a mí, este poeta me gusta a mí, este filósofo me gusta a mí. Y toda esa filosofía o esos pensamientos del mundo se había metido en la iglesia, y de tal forma ahora que dice que algunos decían ser de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo. En vez de influenciar, estaban siendo influenciados. Entonces, Pablo va a exhortar a esta iglesia para que ellos puedan alinearse nuevamente para seguir los pensamientos de Dios y no de los hombres. Y él empieza citando Isaías 29:14, y él dice en el versículo 19, pues está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En Isaías. El profeta Isaías está citando: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, la sabiduría no era el camino para conocer a Dios. No era por medio de la sabiduría del mundo que las personas podían acercarse o relacionarse con Dios. Es más, el mundo rechaza a Dios, no conoce a Dios. Hay tanta necedad en el mundo que incluso se atreven a decir que no hay Dios. Pero la sabiduría del mundo pretende decir a las personas cómo deben creer, en quién deben creer. Pretenden incluso descifrar qué hay después de la muerte. La sabiduría del mundo todavía no puede incluso responder de dónde venimos y a dónde vamos. Y como no pueden responder esto, en su sabiduría hacen que las personas, o sus enseñanzas hacen que las personas vivan como quieran. Puedes hacer lo que quieras, disfrutar de esta vida a tu manera. Hermanos, pretenden callar la conciencia con reglas o con leyes para que simplemente la mente sea cautivada, su conciencia
de alguna manera sea acallada, porque cuando pecamos contra el Señor nuestra conciencia nos advierte, pero estos filósofos, estos eruditos, palabreros, hacían que la gente se sienta conforme así como estaban. Pero hermanos, la sabiduría humana no puede resolver el gran problema del ser humano. Y ese gran problema de todo ser humano, tanto en esa época como en cualquier época de la historia, es el pecado. Mis hermanos, ningún filósofo, ningún poeta, ningún erudito, ni todos ellos juntos pueden perdonar pecados y darnos vida eterna. No pueden hacerlo. Entonces, por eso es que no pueden cautivar el alma, pero buscan cautivar la mente y las emociones. Por eso Pablo dice ahí en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Ese no es el camino. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el camino. Hermanos, para que la iglesia vuelva a ser influyente, para que la iglesia sea influyente, el método de Dios es el camino. Por eso es que debe alinearse en lo que Dios ha establecido. Dios dijo, Él en su sabio designio, Él dispuso salvar a pecadores, salvar a aquellos que Él había designado salvar por la locura de la predicación. Y cuando está hablando de la locura de la predicación, hermanos, no está hablando solamente de un mensaje evangelístico. Él está hablando acerca de la palabra de Dios, de toda la enseñanza que tiene la palabra de nuestro Dios. Nosotros hoy en día podemos incluir a esta palabra el Nuevo Testamento, pero cuando Pablo estaba escribiendo, su mente estaba en el Antiguo Testamento, porque todavía se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo está diciendo que por medio de la locura de la predicación del Antiguo Testamento. Y eso me hacía pensar, ustedes conocen el relato de Lázaro y el hombre rico, que los dos mueren, uno se va al infierno, otro se va al cielo, y el que está en el infierno le dice a Lázaro, Padre Abraham, este relato lo cuenta Jesús, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga y me refresque. No, hay un gran abismo, no puede pasar el uno al otro. Envía a Lázaro a la casa de mis padres para que les advierta de este lugar. No. ¿Saben qué le responde? Dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos los oigan. No, dice, eso no es suficiente. Si uno de los muertos vuelve, le creerán. No, dice. Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos oigan. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo pueden oír a Moisés y a los profetas si ellos ya están muertos también? Es por la locura de la predicación. Porque cuando predicamos, cuando hablamos las palabras que ellos hablaron guiados por el Espíritu Santo, y esas palabras que ellos hablaron tienen el poder ¿de qué? De salvar. Entonces, porque ellos hablaron de Cristo, ellos anunciaron y mostraron el camino a Cristo, tanto Moisés como los profetas nos dieron el mensaje de un Salvador. Pero Dios quiso hacerlo de esta manera, a Él le plació hacerlo de esa manera, no por la sabiduría del mundo, lo mismo que dice en Mateo 11, 25 y 26, dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, orando Él dijo esto, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que necesita una iglesia para ser influyente? Predicar. ¿Predicar qué? A Cristo y a este crucificado. Pero también, como segundo punto, tenemos que ver que una iglesia es influyente cuando no es influenciada. Leamos versículos 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La locura de la predicación. Esta locura de la predicación se está refiriendo a toda la doctrina apostólica que los apóstoles, los elegidos del Señor, anunciaban. ¿Y qué es lo que ellos predicaban? ¿Qué es esa locura de la predicación? ¿Qué es lo que estos griegos como judíos resistían? Ellos anunciaban que Dios había cumplido con su promesa de enviar al Salvador, el Mesías, el rey que tomaría el trono de David. Pero que ese Salvador era un judío llamado Jesús, hijo de un carpintero, quien a su vez es el Hijo de Dios, quien a su vez es Dios encarnado. Uno que vino a esta tierra, hizo señales para mostrar quién verdaderamente era Él. Pero también anunciaban que este Jesús no tenía pecado. Este Jesús era un hombre sin mancha, pero que murió colgado en una cruz como un criminal, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, y que Él volverá un día a juzgar al mundo con justicia, y que este Jesús ofrece perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree. Este era el mensaje de los apóstoles. Esto es lo que en síntesis habla toda la escritura de nuestro Dios. Pero Pablo dice que para los judíos esto era un tropezadero. Y ahora voy a traer unos datos de algunos historiadores. Este mensaje, dicen un historiador, era un escándalo por dos razones. Para ellos, para los judíos, era inaceptable el que uno que había acabado su vida en una cruz pudiera ser el escogido de Dios. Incluso ellos señalaban a su ley que declaraba de forma inconfundible: maldito por Dios es el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Para los judíos, el hecho de la crucifixión descartaba definitivamente el que Jesús pudiera ser hijo de Dios. Y segundo, los judíos no querían más que señales. Cuando llegara la edad, ellos pensaban que cuando llegara la edad dorada de Dios, se esperaba que se produjeran hechos sorprendentes. En Jesús veían a uno que era un manso y humilde, que evitaba intencionalmente todo lo espectacular, que servía a los necesitados, que acabó en una cruz y que no se parecía en nada a la imagen que se habían forjado del elegido o del escogido de Dios. Pero no solamente estaban los judíos, sino también los griegos. Y para los griegos era una locura. Y también por dos razones. Ese mensaje, el mensaje de la cruz, no tenía el menor sentido para ellos. Era la mera idea de una encarnación, de que Dios se hiciera hombre. Era repulsivo para ellos.
era absolutamente inconcebible para la mentalidad griega. Para ellos, uno que había sufrido como Jesús, era imposible que pudiera ser el Hijo de Dios. Y segunda razón, los griegos buscaban sabiduría. Hermanos, ahí en este fragmento se encuentra la palabra griega sofista. La palabra sofista viene del griego y quería decir, en un principio, sabio en el buen sentido de la palabra, pero llegó a significar una persona lista de mente y astuta de lengua, un acróbata intelectual de retórica alucinante y persuasiva, que podía presentar el mal como un bien. Y estos veían a un predicador cristiano con su mensaje y simplemente ese mensaje les parecía tosco, inculto y ridículo, que más provocaba la risa que la atención. Estos dos personajes se encuentran en esta carta. Los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría. Hermanos, si bien los tiempos han cambiado, la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Las personas siguen siendo iguales y siguen pidiendo lo mismo. Hay personas a las cuales le enseñan la palabra de Dios y siguen pensando que esto es una tontería, esto es una ridiculez. ¿Cómo puede ser que en un hombre esté el destino de toda la humanidad? ¿Cómo puede ser eso? ¿En qué cabeza cabe? Piden sabiduría, que les demos todas las respuestas para que ellos pudieran creer. Pero también hay quienes piden señales. Posiblemente no haya griegos acá. Posiblemente no haya griegos allá afuera. Pero la mentalidad sigue siendo la misma. Y posiblemente no haya muchos judíos acá o allá afuera. Pero hay muchos que siguen pidiendo señales. Hay muchas personas, hermanos, que ¿por qué creen que los lugares estos de donde se predica la prosperidad están tan abarrotados de gente? Porque hay personas que siguen pidiendo señales. Esas personas dicen, bueno, si puedo conseguir trabajo, si tengo un lugar donde yo pueda conseguir dinero, voy a creer en él. Si me saca de los problemas, estos problemas que estoy teniendo y me están agobiando, voy a ser un seguidor de Cristo. Si ayuda a mi esposo a salir de las adicciones, si ayuda a mis hijos, si ayuda a mi hija, voy a seguir a Jesucristo. Si puede darme todo lo que necesito, si puede prosperarme, si puede irme bien las cosas en esta tierra, voy a empezar a ir a la iglesia. Hermanos, no ha cambiado nada. El corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Y es por eso que necesitan el mismo evangelio. Es por eso que la iglesia influyente no puede ser influenciada por su entorno. Debemos mantenernos firmes en la doctrina y predicar la doctrina que hemos recibido y hacerlo fielmente, hermanos, porque de lo contrario, en la debilidad van a influenciarnos, quieran o no quieran, van a tomar influencia sobre nosotros. Pero el Señor nos llama para que nosotros podamos ser influencia a los demás. Así como le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 15, 19 y 20, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y qué dice ahí? Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces debemos desechar todas estas cosas y aferrarnos a nuestro Dios.
porque Él está con nosotros. Hermanos, las personas allá afuera y las personas que están acá adentro en esta mañana no necesitan sofistas, no necesitan eruditos, no necesitan charlatanes, no necesitan filósofos, pues que ellos solamente pueden llegar al intelecto, hermanos, cautivar, llamar la atención al intelecto. Pero los hombres y las mujeres de allá afuera, y los hombres y las mujeres, los niños y los jóvenes de este lugar, necesitan a hombres y a mujeres fieles, que se aferren a la doctrina bíblica, a ese evangelio que fue anunciado por muchas generaciones, incluso a costa de sus vidas. Todos esos hombres del pasado se aferraron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y aprendieron a depender del Espíritu de Dios, no solamente para predicar, sino también para vivir vidas piadosas. Hermanos, solo la palabra de Dios, solo el Espíritu de Dios traspasa el intelecto hasta llegar al corazón. Y solo la palabra de Dios y solo el Espíritu de Dios puede trastornar el mundo entero. Así lo ha hecho, hermanos. ¿Por qué creen que ha llegado hasta nuestros lugares? Solo la palabra y solo el Espíritu puede hacer nuevo a toda persona, sin importar de dónde sea. Es por eso que el pastor Miguel Núñez dice al respecto: el evangelio es poder de Dios en acción. Ningún otro mensaje puede transformar al hombre. Y ahí en nuestro texto, en el versículo 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No importa de dónde sean, no importa quiénes sean, si el evangelio ha resplandecido sobre sus rostros, si el Señor los ha rescatado y los ha llamado, el evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para otros será locura, para otros será señales. No hay mejor señal y no hay mejor milagro que un corazón regenerado. ¿Quieren señales? Miren a todos estos hombres. Miren a estas mujeres. No hay mayor señal que esto. Pero igual no van a creer, porque ellos quieren otra cosa. Para ellos sigue siendo una locura, pero debemos mantenernos firmes. Y como tercer punto, la iglesia será influyente cuando primero sea influenciada. Hermanos, como les decía al principio, si la iglesia en nuestros días no es influyente, es porque hay en nuestros días muchos innovadores, buscando todo tipo de estrategias, métodos, formas para atraer a las personas. Buscan adaptar el mensaje de Jesucristo al mundo actual. Y entonces, con sus nuevas formas, con sus entretenimientos, simplemente están llamando a curiosos religiosos. Me hacía pensar, una vez estando en Mar del Plata, me acuerdo haber visto a un no es payaso, a un humorista callejero, y ¿saben lo que él hacía para atraer a la gente? Los que estaban reunidos ahí, decía: aplaudan, griten, hagan ruido porque la gente es curiosa y va a venir. Y se llenaba de gente, en serio. Wow, profeta. Pero se llenaba de gente, pero la gente curiosa de tal forma, entonces son atraídos por las cosas que se generan en esos lugares y los curiosos llegan. Oh, acá parece que hay el poder de Dios, y simplemente es un entretenimiento, porque no hay vidas transformadas, simplemente curiosos que están en ese lugar domingo tras domingo, reunión tras reunión, con manifestaciones, con movimientos, con todo tipo de cosas, pero sin vidas transformadas. Buscan métodos para atraer a curiosos religiosos. Pero mi intención no es que nos burlemos o veamos a los de afuera. Mi intención es poder
vernos a nosotros. ¿Qué de nosotros, hermanos? Porque si vamos a ser una iglesia influyente, primero debemos empezar por casa. Debemos empezar por nosotros. Debemos nosotros ver que yo entiendo, si los demás, para los judíos es tropezadero, para los griegos locura. Sigamos leyendo ahí en el versículo 25, vamos hasta el 29. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, escuchen por favor, lo necio del mundo escogió Dios. Él ya lo hizo, lo necio escogió Dios para avergonzar, con un fin, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Esas palabras, lo débil, lo menospreciado, los sin influencia fueron escogidos para influenciar el mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, todos nosotros somos esos nadie. Y no estoy haciendo una apología acá para la insensatez, como diciendo, bueno, no, todos manténganse ignorantes porque Dios los va a elegir si son ignorantes. No debemos pensar que por nuestro intelecto, por nuestra capacidad o por lo que nosotros podamos hacer, Dios nos va a elegir. No, Dios no elige a capaces o a famosos. Oh, si se convirtiera Messi, no sabe la cantidad de gente que habría. No necesita de famosos. El Señor convirtió por un pescador, convirtió a 5,000, a 3,000. No necesita, el Señor obra con el poder de su Espíritu, no con la capacidad de los hombres. Hermanos, todos los que hemos leído la Biblia, y si lo hemos hecho completo, sabemos que el patrón de Dios no es el patrón del mundo, nunca lo fue. Sabemos que Dios nunca llamó o usó a personas poderosas, súper inteligentes. Él no necesitaba de hombres, Él no usaba a hombres o mujeres grandes. Hermanos, los personajes que nosotros encontramos en la Biblia eran personas comunes y corrientes como nosotros, como cualquiera de nosotros. Pero ellos son recordados porque Dios quiso usarlos. Estos hombres y mujeres de la Biblia fueron influyentes. ¿Saben por qué? Porque le creyeron a Dios. Hermanos, por medio de esos hombres y mujeres frágiles, esos vasos de barro del pasado, Dios quiso desplegar a un mundo hostil su poder, su sabiduría, su grandeza, pero también quiso dar a conocer su bondad, su misericordia, su amor y su gracia para con los hombres. Pero ahora bien, como dije hace rato, si para muchos, nosotros podemos ver fácilmente a los de afuera, para muchos la cruz es locura, para otros es tropezadero. Para vos, hermano, para vos, hermana, para vos, visita, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo ves vos el mensaje de la cruz? ¿Qué es para vos? Debes meditar en esto. En serio, yo no voy a pedir que respondan. No quiero que se avergüencen, pero hemos leído, para los griegos, locura. Para los judíos, tropezadero. Y para nosotros los creyentes, para nosotros los que estamos en este 9º aniversario en Iglesia Cristiana de la Gracia, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para vos? ¿Qué es el mensaje de la cruz para vos? Y si me vas a responder, y si estás respondiendo en tu mente, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, entonces ¿por qué lo escondes?
Porque si es poder de Dios, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, si para vos, mi hermano, mi hermana, visita a los que estén en este lugar, si para vos es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿por qué no gritas a los cuatro vientos que en Jesucristo hay perdón? Hermano, hermana, si el mensaje de Dios no influye primero tu vida, difícilmente influirá a los que te rodean. Si Cristo y la sana doctrina no cambia tu forma de pensar, tu forma de vivir, incluso tu forma de acercarte a Dios, no tendrá ningún poder de influencia en otros. Porque en vos mismo no hay convicción. Ya allá afuera hay muchos que dicen ser creyentes, pero simplemente no hay evidencias de eso. Visitas, hermanos, el evangelio debe trastornar primero tu mundo para influenciar con ese mismo poder el mundo de otros. Pero primero tiene que empezar con tu vida. El mensaje del evangelio trastornó el mundo entero. La influencia del cristianismo puso a todos patas para arriba. Cambió vidas, cambió familias, cambió sociedades, cambió naciones. Pero lo hizo por medio de hombres débiles como vos y como yo. Ellos fueron influyentes por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para vos en esta mañana? ¿Quién es Jesucristo? Si Jesús, mi hermano, hermana, en serio, si Jesús no es el tesoro de tu vida, si Jesús no es el que ocupa tu vida, tu atención, si Jesús no es aquel que cautiva tu vida, ¿cómo vas a traer a otros a Cristo si vos mismo no estás viviendo en Cristo? No pienses, hermano o hermana, que el Señor te eligió porque simplemente eras alguien mejor que otro. El Señor te eligió porque eras lo vil. El Señor ya te eligió. Entonces, si realmente entiendes que el Señor te llamó y entiendes que has nacido de nuevo, debes encender ese fuego del don de Dios que está en vos, eso que Dios puso en tu corazón, como ayer decía el hermano. Si de alguna manera se ha ido apagando el amor por tu Dios, debes arrepentirte y debes hacer las obras primeras. Debes encender ese fuego y clamar a tu Dios. ¿Cómo podremos callar? Dice Jeremías, ¿cómo puedo callar? ¿Cómo puedo retener ese fuego de su palabra que está en mí? No lo puedo callar. Y no estoy hablando de que agarres su micrófono y hables por el parlante. Estoy hablando de que una vida transformada, una vida que ha sido rescatada por el Señor, es usada por Él, sin importar quién seas. Como te dije, el Señor escoge lo vil, así que no te creas importante. El Señor escoge lo menospreciado. Así que no creas que eres mejor que otros. Simplemente debes rendirte al Señor, decirle perdón, Señor. Y que puedas orar para que Dios pueda abrir tu boca. Solo Cristo puede hacer eso, hermanos. Solo Cristo puede hacerlo. Así lo hizo en el pasado, así lo hizo con hombres comunes y corrientes como cualquiera de los que fueron y están registrados en la Biblia. Y hablando acerca de los 12 que el Señor eligió, el pastor MacArthur da una enseñanza en un libro, 12 hombres comunes y corrientes, y él dice esto: los 12 eran como el resto de nosotros, fueron seleccionados de entre los indignos y los descalificados, eran como Elías, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Su transformación en vasos de honra fue únicamente obra del alfarero.
Estos 12 trastornaron el mundo entero. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios, capacidades intelectuales excepcionales, poderosas influencias políticas o alguna condición social especial. Ellos trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran, hermanos. Por eso les digo, Cristo puede hacer eso también en ustedes. No somos diferentes. Él sigue diciendo, no había filósofos, ni escritores brillantes, ni apologistas famosos, ni eminentes maestros, ni hombres que se hubieran distinguido como grandes oradores entre los que Cristo escogió. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales y en grandes predicadores bajo el poder del Espíritu Santo. Pero no fue por la habilidad, por las habilidades oratorias innatas, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Termina diciendo, su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. Ellos no podían callar, y ustedes lo saben. Cuando les decían, cállense, no prediquen más en el nombre de ese Cristo, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a los hombres? Ellos no podían callar. Los encerraban, los latigaban, los amenazaban, pero nadie podía callar. Esos corazones estaban cautivados por Cristo, amaban a Cristo. Por amor a Cristo, incluso Pablo seguía predicando, aunque era apedreado y estando a punto de morir, al otro día se levantaba y seguía predicando. Es por eso, hermano, que debes reflexionar en esto. La palabra de Dios, nuestro Cristo, el evangelio que escuchas todos los domingos en este lugar, debe encender tu corazón. Debe primero cambiar tu forma de ver de tu cristianismo. Debe ser el cristianismo bíblico para hacer una influencia a los demás. Es el llamado que el Señor tiene para la iglesia. Mis hermanos, si hemos de adornar la sana enseñanza, que no sean con palabras bonitas o con palabras elocuentes, adornemos la enseñanza bíblica con nuestras vidas, como lo hicieron los creyentes del pasado. Pero ahora bien, Dios quiera que para nosotros sea poder de Dios y sabiduría de Dios el evangelio. Pero si para alguno, en esta mañana, si para alguno de los que está en este lugar o está siguiendo la transmisión, si para alguno el mensaje de la cruz o el evangelio le parece todavía una tontería, si hay alguno en este lugar escuchando este mensaje y está pensando que, pero ¿y eso qué tiene de atractivo? Si piensas que estás en esta mañana escuchando el mensaje de Dios y estás perdiendo el tiempo y podrías estar haciendo otras cosas productivas, mi amigo, mi amiga, yo te aseguro que estás en peligro y debes preocuparte. No sé si ustedes se dieron cuenta, yo empecé leyendo el versículo 18 y después en el relato simplemente salté al 19. ¿Por qué? Porque si piensas que estás perdiendo el tiempo en esta mañana, niño, joven, no, mi papá me llevó, si no yo no iría. No, mi esposa me llevó, no, mi esposo me llevó, yo voy porque si estás en este lugar pensando que estás perdiendo el tiempo, debes preocuparte porque todavía estás pensando que esto es una locura, esto es una tontería, esto es pura palabrería. Si para vos el evangelio, la sana enseñanza es una locura, leamos el versículo 18 y por eso debes preocuparte. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si todavía está siendo una locura, una insensatez para vos, es porque todavía estás perdido. Mi amigo, mi amiga,
Ya has escuchado a lo largo de este relato que hay una sola forma que Dios dijo que se salvarían las personas, y es por la locura de la predicación, es por lo que estás escuchando. Mi amigo, mi amiga, joven, niño, grande, visitas, los que estén en este lugar, debes saber que el Evangelio dice que Cristo murió en tu lugar, que Cristo cargó con tus pecados y que solamente Él puede perdonarte y limpiarte de todas tus maldades. Pero solo si te arrepientes, solo si te arrepientes puedes ser perdonado tus pecados. Pero también debes saber que solo Cristo, aquel que resucitó, puede llevarte al cielo. Este es el que vive y el que ascendió a los cielos, y Él vendrá y llevará con Él a todo aquel que se volvió su seguidor. Mi amigo, mi amiga, jóvenes y niños, no esperen sabiduría, no esperen señales. Debes creer en este mensaje, en lo que ya está escrito, lo que Jesús mismo anunció, lo que los apóstoles dijeron. Porque solamente creyendo en este mensaje, creyendo en la obra que Jesucristo hizo ahí en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, todo está hecho, todo está pagado, ya solamente necesitan creer. Si creen en esta mañana serán salvos. Solo por medio del mensaje van a encontrar salvación y vida eterna. Así que amigo, amiga, si todavía no has venido a Cristo, es tiempo de que lo hagas. Incluso podrías tener una fecha que vas a recordar. En el 9º aniversario de Iglesia Cristiana de la Gracia, el Señor me rescató. Pero es tiempo de que te arrepientas y creas en el Señor. El Señor está anunciando nuevamente la locura de la predicación. No hay otro medio, no hay otro medio y no hay otra forma. Debes creer y creer ahora. Y para los que ya somos seguidores, aquellos que ya estamos siguiendo las pisadas de Cristo, mis hermanos, no podemos y no debemos volvernos atrás. No podemos ni debemos, hermanos, porque como cantábamos, separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo podríamos desechar al único que nos salvó? ¿Cómo podríamos nosotros darle la espalda a aquel que con amor nos vio y con su gracia nos iluminó? ¿Cómo podríamos nosotros hacer a un lado a ese Cristo que derramó su sangre? ¿Cómo nosotros podríamos dejar de seguir a aquel que nos llamó? Hermanos, nosotros somos testigos del poder de Dios y debemos hablar de esto. Debemos anunciarle a otros. Debemos seguir viviendo como una iglesia que afirma que solamente por medio del Evangelio y el poder del Espíritu de Dios una iglesia puede ser influyente. Solamente por su palabra y dependiendo del Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros hoy podemos afirmar esto. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos de Iglesia Cristiana de la Gracia, en Cristo Jesús, dice ahí, somos justificados, o sea que ya no somos culpables. Todas las actas y los decretos que nos eran contrarios ya son quitados y fueron clavados en esa cruz. Ya no somos culpables. El Señor en Jesucristo nos apartó del mundo. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Él nos apartó del mundo, pero también nos apartó para servirle y seguirle a Él. Y como decía el relato y vería Marcos, dice, si uno dice ser seguidor de Cristo, no puede estar ahí como un llanero solitario. Si uno dice que sigue a Cristo, va a seguir junto a la iglesia a Cristo. No puede hacerlo solo. Él nos apartó para seguirle y servirle. Hermanos, en Cristo, dice ahí, ya no somos condenados.
Ya no somos condenados porque Él nos ha redimido. Hermanos, en estos 9 años podemos nosotros ver la muestra de su fidelidad. Por eso, hermanos, en esta mañana todos juntos debemos darle gloria a Dios, porque solamente Él hace que hoy en día muchas personas estén escuchando el Evangelio. Y Dios nos libre de dejar de ser una iglesia influyente. Debemos darle gloria a este Cristo, a nuestro Cristo, porque solamente Cristo va a sostenernos en sus manos. No nos gloriemos en lo que tenemos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido. Dice, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es en el Señor en que debemos nosotros tener paz y debemos aferrarnos a su verdad. El pastor Sugel Michelet, hablando sobre este tema, dice, que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir siendo fieles a Él, viviendo conforme al Evangelio y proclamando el Evangelio. Eso no es algo que el mundo quiera oír, pero es lo que el mundo necesita, es lo que la iglesia necesita, es lo que Dios ha prometido usar para salvar a los perdidos y para edificar a los creyentes. Hermanos, hay muchos años más por delante si el Señor lo permite, pero las pruebas vendrán, las aflicciones estarán. La tentación del diablo a dejar esta verdad no cesará, pero no debemos ceder. ¿Por qué? Porque la compañía de nuestro Cristo estará siempre con nosotros. Por eso somos seguidores de Cristo, por eso podemos llamarnos cristianos. No podemos volver atrás, hermanos. Sigamos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Leamos ahí en el versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hermanos, la iglesia no es de los hombres, la iglesia es de Dios. Esta iglesia es de Dios, aunque esté en Puerto Madryn, así como eran los corintios. Esta iglesia de Dios en Puerto Madryn debe luchar para seguir las instrucciones de su Dios. Porque si sigue las instrucciones de su Dios, será una iglesia influyente.